Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura. Deseándoles que todos se encuentren bien y en salud, y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por la arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. En el día de hoy se encuentra con nosotros como co-moderador del programa nuestro coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el profesor Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Salud, decano, siempre un placer. Jesús, traes a nuestra atención una serie de temas para discutir en los próximos programas, porque no da obviamente un programa para discutirlos todos, ni mucho menos. O sea que tendremos varios programas dedicados a distintos temas que nos está sugiriendo traer a la atención de nuestros oyentes. Y me gustaría, obviamente, que nos dieras una introducción de qué te motivó para esta sugerencia, y en términos generales, cuál es el conjunto de los temas. Yo tengo una lista que tú me compartiste, y sobre qué tema en particular estaríamos en el día de hoy, de manera de que podamos introducir a nuestros oyentes en qué nos vamos a estar dedicando. Tengo que hacer la aclaración que no van a ser necesariamente programas consecutivos, es decir, no necesariamente todos los programas vamos a ir abarcando un tema diferente, sino que estos pueden haber programas dedicados a otros asuntos de relevancia para nuestra universidad y para la escuela, que pudieran ocurrir entre medio de este proceso. Los temas no necesariamente son secuenciales, o sea que no hay problema en términos de que pierdan sentido, o de que no podamos entender el siguiente tema necesariamente porque no escuchamos el programa anterior. Hecha esa aclaración, me gustaría entonces, por favor, como dije, que nos hablaras un poco sobre tu sugerencia, el motivo de esa sugerencia, y de qué te gustaría conversar hoy. A ver. Claro. Bueno, primero que todo, me agrada volver a arquitectura en blanco y negro. Creo que esto siempre es una gran oportunidad para no solamente conversar ideas, pero tratar de deshilar posibles preguntas, ¿no? Que siempre están en la disciplina o en la práctica de la arquitectura. Entonces, así que de nuevo, gracias por la No, y invitación. gracias a ti por estar aquí. Los programas de tu participación, tengo que decir, se lo dejo saber a todo el mundo, siempre tienen mucha visibilidad, y mucha gente que se conecta no necesariamente el mismo día, sino en días posteriores, que se conecta para escucharte. O sea que gracias. Adelante. Eso es una gran noticia entonces. Sí. Bueno, Vas a tener que empezar a repartir autógrafos y cosas de eso. Bueno, es curioso. Yo creo que los temas que estaríamos abarcando durante esta secuencia de episodios son temas que han surgido en el último año o que han surgido como parte de este overflow de investigaciones que me he topado durante estos últimos meses, particularmente como que ideas sobre la escritura en la arquitectura, sobre si realmente cuestionarse si nosotros como arquitectos y arquitectas realmente sabemos escribir bien de cierta manera o logramos comunicar las ideas
Así que estaríamos entrando en un tipo de revisión casi muy breve, muy corta, ¿no? Sobre cómo ha sido esa historia del arte o inclusive el oficio de la escritura en la arquitectura y cuáles son esas posibles disonancias o diferencias entre lo que nosotros hacemos en arquitectura, que es hacer el edificio, ¿no? Que tenemos nuestra forma de comunicar las ideas y que usualmente a mí me encanta siempre como que explicar la arquitectura como casi como una metáfora, una analogía de la música, ¿no? Que es como un acorde, es algo que está como que presente en el momento, ¿no? Y es simultáneo. En la escritura es distinto, ¿no? Es algo, es casi como un arte secuencial que necesita de esos detalles, esas formas de anticipar el contenido sin revelar muchísimo, ¿no? Es como que el arte de no revelar el plot de la historia en cierto sentido, ¿no? Y con eso también como que me gustaría como que hablar sobre ¿cuál tú crees que sería el mejor escritor o escritora de arquitectura que siempre vuelves a él o a ella, ¿no? Porque yo creo que muchas veces cuando uno tiene agenda en arquitectura y de momento la práctica ya no es simplemente cumplir con las expectativas de un cliente o una clienta, ¿no? De momento tú quieres comunicar algo, tienes que entablar una conversación con alguien. Y a veces el texto viene siendo este tipo de time machine, ¿verdad? Esta máquina del tiempo que te permite conectar y entablar una conversación fuera del tiempo con aquel o aquella, ¿verdad? Que articula una idea en particular que empieza a resonar con uno, particularmente con su práctica. Um, yo no sé si tienes algún comentario, alguna pregunta que te gustaría No, que... comentario que es interesantísimo el tema. Opinión, tengo unas opiniones formadas como acerca de nosotros los arquitectos como escritores, sí, y la gran deficiencia que tenemos en comunicar nuestras ideas. Claro, esto no es una generalidad, hay sus excepciones, Ujú. eh, pero no sé si quieres que entremos a eso de inmediato o si quieres seguir con tu introducción, No, porque simplemente me interesaba como que tal vez algún tipo de reacción inicial, ¿no? sí, Porque, yo creo que nosotros los arquitectos hemos fallado mm, en algunos aspectos que son importantes y yo creo que en el aspecto que más hemos fallado es en dejar entender al público en general, a la comunidad en general, la importancia de la arquitectura. Y right, hemos fallado en eso sencillamente porque o nos escribimos a nosotros mismos ujú, o, eh, o escribimos sobre nosotros mismos o ujú, escribimos sobre aspectos que regulan nuestra profesión. Hay tres tipos de libros que ya habíamos ujú, hablado de esto anteriormente relativo a la arquitectura, que básicamente se pueden dividir de la siguiente manera. Uno de los libros son lo que yo llamo los cookbooks, que son aquellos libros ujú, que incluyen códigos, regulaciones, right, dimensiones, tamaños, libros de referencia básicamente que todos utilizamos, right, que no quiero aburrir al público con eso, como un graphic standard o algo de ese tipo de cosas. right, Hay otro tipo de libro que es lo que se le llaman los cover girls, que es cuando los arquitectos meramente dedican un libro a retratar su obra, a enseñar su obra, a explicar su obra básicamente, pero desde la perspectiva del diseñador, este, y a incluir una serie de fotografías que por lo general son excelentes y que lo que hace es mostrar. Es como un ejercicio de ego, ¿verdad? Mostrar la obra del arquitecto. Y finalmente, los libros de teoría, ¿verdad? Los libros que hablan sobre la teoría de la arquitectura, yo creo que ahí es que más fallamos, porque los otros right, pues tienen un propósito claro,
pero en los libros de teoría fallamos mucho en poder llevar el mensaje de cuál es la motivación, el propósito de la arquitectura, pero no solamente a los arquitectos, con los quien también fallamos, sino Ujú. aquellos que no necesariamente están entrenados en la arquitectura. Pero nada, por eso podemos volver a todo eso posteriormente. Claro, claro. No, eso se entiende. Yo creo que al final del día tal vez somos muy buenos en tratar de comunicar algunas ideas para nosotros, ¿no? Pero como nunca hemos encontrado un tipo de relatability, ¿no? Como que alguna relación con aquellos que no son arquitectos y arquitectas, de momento empezamos a fallar un poco en esa comunicación, ¿no? Pues curiosamente, gracias a esos temas, como que esto nos movería también a otro interés que yo tengo sobre una serie de episodios que hemos explorado anteriormente sobre cómo los arquitectos y arquitectas piensan sobre arquitectura. Pero curiosamente esta sería una exploración relativamente breve porque estaremos explorando la idea del arquitecto japonés Sou Fujimoto, que él tiene esta idea sobre que la arquitectura puede alcanzar lo primitivo, ¿no? Cómo la arquitectura puede ser difuminada, ¿no? O simplemente no contener espacio, pero sugerir el espacio, ¿no? Ujú. Ah, entre otros temas, también, además de mirar ese lente japonés, me interesa también explorar la idea del lente caribeño desde un punto de vista sociocultural. Y con eso como que me gustaría explorar esta idea que propone el escritor y novelista cubano Antonio Benítez Rojo, y sus ideas que él intenta explorar o deshilar en su libro La isla que se repite, ¿no? Que es yo digo que es una teoría cultural que en su momento, porque esto se llegó a publicar en la década de los 80 y sus distintos volúmenes en los 90, que tuvieron su impacto en el mundo académico, pero como que ahora está teniendo un tipo de retorno y yo creo que nos toca a nosotros como que aprovechar ese tipo de oportunidad para ver qué implica eso en el contexto caribeño del siglo XXI, ¿no? Y dos temas que realmente siempre he tenido esta inquietud en la arquitectura sobre cómo se entiende el concepto del arte en la arquitectura, que para eso creo que me parecía apropiado hablar sobre una pareja de arquitectos que son suizos, que se llaman Jack Herzog y Pierre de Meuron, explorar muy brevemente cuáles son esas ideas claves en su carrera, que los impulsó, y que luego, ¿verdad? Vienen siendo arquitectos de referencia en el mundo del arte, ¿no? A tal punto que ellos han llegado a convertirse en especialistas en diseño de museos, pero también ellos son ávidos fanáticos del fútbol, ¿no? O el fútbol soccer, que de momento también tienen una obsesión en crear y diseñar estos estadios, ¿no? Pero estadios que ellos de manera vívida los explican como coliseos, ¿no? Coliseos romanos, en donde hay un enfrentamiento de dos facciones, de rivales en Ujú. esencia. O sea que de momento se vuelve un templo hacia el deporte. Pero también, ¿verdad? Ellos aplican esa misma idea, esa escala, más allá del cuerpo humano, aplicado en los espacios de los museos, espacios dedicados para el arte. Y por último, ¿verdad? Un tema que creo que es contemporáneo, sería explorar ideas del historiador de arquitectura Mario Carpo, que no se preocupen, yo creo que en la segunda mitad estaré presentando las imágenes Ok. para que puedan visualizarlo, de su libro Beyond Digital, más allá de lo digital, que curiosamente es un libro que sale producto de la pandemia y con todas estas transformaciones que hubo de pasar de estar físico en un espacio a remoto, y con eso la entrada de la inteligencia artificial, que yo creo que si realmente te interesan esos temas, pues quien deberías como que empezar a leer sería Mario Carpo, porque él hace toda una conexión desde el inicio de la modernidad, empezando desde el siglo XV. O sea, hasta tan lejos él llega para poder decir, mira, este es el gran proyecto de la modernidad. No es sorpresa que la inteligencia artificial se manifieste dentro de este contexto antes de que se formalice lo que él sugiere como el verdadero inicio de la posmodernidad en la historia. Ujú. Pero eso sería así como que el overview
a nivel conceptual, ¿no? De lo que estaríamos explorando en los temas de los siguientes episodios, ¿no? De arquitectura en blanco y negro. Ok, interesante, profundo. Ciertamente va a ser una trayectoria que vamos a disfrutar mucho. Yo estaba leyendo los temas y me resultaron muy, muy interesantes y te lo agradezco. Quisiera ahora ponerte a ti on the spot. Claro. Quisiera, quisiera que tú me dieras tu opinión en términos de cómo consideras que somos nosotros los arquitectos, cuán efectivos somos nosotros los arquitectos como comunicadores. Eso es Mm. uno. ¿Y cuál es la audiencia que nosotros hemos atendido o desatendido al comunicarnos sobre la arquitectura? Bueno, para ser breve el punto, yo Y siempre en términos generales, porque o sea, claro, y para que el público entienda, hay sus excepciones, hay mejores comunicadores, hay peores comunicadores, pero en términos generales estamos hablando. right. Bueno, en términos generales, no, yo no creo que somos buenos en eso, en comunicar la idea. Creo que nos hemos dedicado más a cómo el edificio habla por nosotros en vez de nosotros escribir. Y yo creo que hay grandes ejemplos como el arquitecto Mies van der Rohe, que no escribió mucho. De hecho, otros escribieron por él, como Ujú. Philip Johnson, que aprovechó para poder inclusive participar en la primera exhibición del Museo de Arte Moderno de Nueva York, que fue estrenando el trabajo de Mies cuando llega, ¿no? Y que en esencia han creado esta imagen de que el arquitecto y arquitecta es como esta figura detrás de una ventana o de un paño de cristal en donde simplemente muestra el trabajo, ¿no? Muestra su obra, pero no logra comunicar, o de momento hay como que una interferencia entre lo que se quiere decir versus lo que otros pueden llegar a entender, ¿no? Bueno, Am, déjame, y perdona que te interrumpa ahí, pero déjame utilizar la referencia que haces de Miss Van der Rohe y te dejo enseguida. claro. Una de las teorías es que Miss Van der Rohe no quería dar a conocer su receta. Y Ajá. escribir es un poquito dar a conocer su receta. Y no sé Claro. si eso es cierto o no es cierto. Ciertamente sus contemporáneos escribieron más que él. Un Le Corbusier escribió mucho más que él. Eh, Ujú. el mismo Frank Lloyd Wright llegó a escribir Ujú. mucho acerca de él mismo, tengo que decir. Conocemos la personalidad de Frank Lloyd Wright, egocéntrico, tú sabes. Exacto. Pero no sé si el hecho de que es un arquitecto con unas ideas particulares y una fórmula que la quiso proteger, es algo que acompaña a muchos de los arquitectos practicantes exitosos que dicen, mira, no, Claro. esto, si lo dejo saber mucho, lo pierdo. No sé si eso hay Ujú. algo por ahí, pero te dejo. Es probable, o sea, de nuevo, siempre hay como un question mark sobre si cuáles son las verdaderas intenciones dentro del texto, ¿no? Yo creo que en el caso de Mies, particularmente, él fue inteligente sobre cómo otros escribían sobre él y luego inmortalizó su figura, ¿no? Y ahí uno tiene que como que touch the fifth, ¿verdad? La quinta enmienda y no decir nada para no arruinar las posibles sorpresas, ¿no? Ajá. Que de hecho eso me lleva a tratar de contestar tu segunda pregunta. Yo creo que siempre hemos tenido esa gran dificultad de identificar quién es el público. Ujú, Creo que sí nos hemos convertido muy buenos en tratar de encarnar y anticipar las experiencias de los usuarios, pero nunca sabemos a ciencia cierta quién es ese individuo, ¿no? No le damos como que esa característica. Porque ciertamente nos preocupa y nos inquieta el alcance que podamos tener, y sabemos que la arquitectura tiene un carácter global, ¿no? Pero paradójicamente, la arquitectura también depende de un lugar, ¿no? Del sitio, del contexto inmediato. O sea que yo creo que es las cualidades y las características que son pertinentes de la arquitectura que cuando vamos a escribirlas, de momento nos hace cuestionar más y pensar más que realmente redactar una idea que parece más
clara para el público que habita la arquitectura. Ujú. Pues nada, yo creo que con eso hemos terminado esta primera mitad, justo a tiempo. Ujú. Continuamos en la segunda mitad. Nos has dicho que nos vas a compartir algunas imágenes en la segunda mitad y vamos a seguir hablando sobre este interesante tema. ¿Cómo somos Claro. nosotros los arquitectos como comunicadores al momento de Ujú. escribir, al momento de dejar saber qué es arquitectura? Sobre todo para un público que no necesariamente está entrenado en la arquitectura, que yo creo que es importantísimo porque nosotros hacemos arquitectura mayormente para públicos no entrenados en arquitectura, o sea, pero cuando nos llega el momento de comunicarnos, como que queremos comunicarnos entre nosotros mismos, es curioso eso. Sin Ujú. más nada, con esto terminamos, como dije, la primera mitad de arquitectura en blanco y negro. Nos conectamos en unos minutos, no se retire nadie. Ahora comienza Arquitectura en blanco y negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano y esto es Arquitectura en Blanco y Negro, programa en el cual todas las semanas les estaremos compartiendo nuevo contenido, conocimientos de esta bella profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Continúa conmigo nuestro distinguido profesor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el profesor arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos, acá. Jesús, estábamos introduciendo en la primera mitad del programa una serie de temas que has traído a nuestra atención y que nos has sugerido para ocupar un grupo importante de programas de los que nos quedan de esta temporada de arquitectura en blanco y negro. Y habíamos hablado muy interesante sobre los arquitectos como comunicadores de arquitectura, como Ujú. escritores de arquitectura, eh, las virtudes, las deficiencias, los tipos de libros. Había traído a nuestra atención una serie de ilustres personajes que vamos a estar hablando durante estos programas que dedicaremos a los temas que nos ha sugerido, como es el cubano Antonio Benítez Rojo o como es el italiano Mario Carpo. En fin, yo anticipo que va a ser muy interesante. El otro día tuve la oportunidad precisamente de compartir unos segundos, eh, bueno, con una persona que compartía cátedra con Mario Carpo. Es que me invitaron a participar Mm. en un panel de University College of London. Ya, ya, sí, sí, sí. Y él, no sé si fue profesor de teoría allá eh, en University College of London. eh, y, y ciertamente me lo comentó y estuvimos hablando unos segundos, pero luego caímos en el tema del panel y ya no pude seguir hablando. O sea Ujú. que me estuvo muy curioso que lo mencionaras ahora porque hace pocos días nada más que tuve esa dicha y esa oportunidad. Pero nada, retomamos el tema y te invito a que continúes. De hecho, si tienes algunas imágenes, las puedes compartir y continúes compartiendo con el público que nos escucha cuáles son tus inquietudes acerca de todo esto. Claro, claro que sí. Es curioso, él todavía sigue siendo profesor. De hecho, Eh, creo que él dirige una de las unidades de PhD. yo no estaba muy seguro. Esta arquitecta con la que compartí había sido team teacher de él. Yo creía que él también participó en Viena, en la Universidad de Artes Aplicadas de Viena,
Y Ujú. no sé si participa allí o acá, en fin. Pero ciertamente lo que sí podemos dejar constado es que es un gran teórico del momento. Pero Sí, adelante, por favor. claro, claro. Bueno, solamente el propósito de estas imágenes como para dar un inicio visual, ¿no? Y tratar de articular cuáles son esas ideas o ponerlas un poco en contexto, ¿no? De manera un tanto breve. O sea que empiezo con este pequeño collage porque yo creo que a veces mi mente o las cosas que yo trabajo tienden a ocurrir de manera simultánea, ¿no? O sea que yo siempre trato de mantener un cierto orden dentro del desorden, pero siempre no, eso es algo casi caótico, ¿no? Pero uno siempre trata de entender dónde es que existe el overlap, ¿no? La juxtaposición entre lo que parece estar desconectado o muy lejos, pero realmente está muy cerca, ¿no? Am, y claro, con eso uno estaremos iniciando, ¿no? Los episodios formales, tratando de contestar dos preguntas, ¿verdad? Si los arquitectos escribimos bien, y tener casi que una conversación, no diría debate, yo creo que es un intercambio de tal vez opiniones o posibles argumentos sobre quién es tu escritor de arquitectura favorito versus el mío, ¿no? Que yo siempre son esos escritores que mm, yo vuelvo o tengo un retorno obligado, ¿no? Ah, y mucha de esta motivación surge por episodios que hemos tenido en el pasado, tratando de revisar particularmente este libro del estado de la arquitectura a principios del siglo XXI, que fue editado por Bernard Tschumi y Irving Shen, que de nuevo creo que esto fue un catalizador, ¿no? Por ciertas inquietudes que he tenido en los últimos meses. Y también me hace cuestionar o inclusive compartirte una anécdota sobre aquellas veces antes de iniciar el programa. Creo que la pregunta obligada es que, ¿tú entendiste lo que él quiso decir? Sí, O sea que sí, yo, sí. o sea que yo creo que hay algo curioso sobre en cómo los arquitectos y arquitectas en la historia han utilizado el medio del texto, ya sea como un tratado, ya sea como un manifiesto, para poder descifrar qué es lo que están queriendo explorar versus lo que nosotros al otro lado, los lectores y lectoras, como que intentamos o logramos capturar, que yo estoy seguro que no siempre es la idea completa, siempre eh, conseguimos alcanzar o entender un lado nada más de lo que intentan decir. Así que parte de estos episodios es explorar y tratar de decir, bueno, ¿cuáles han sido esas formas de texto, como los tratados, inclusive los manifiestos, que, por ejemplo, un libro como Ujú, Complejidad y Contradicción en la Arquitectura de Robert Venturi, ujú, el texto sí es la encarnación de la contradicción y la complejidad en la arquitectura? ujú, ujú, Y como nosotros, los arquitectos y arquitectas, casi que intentamos articular la idea en el texto, pero siempre nos vamos por tratar de una imagen, poner una ujú, planta, un dibujo arquitectónico para tener ese pequeño relief y tratar de comunicar ideas hasta un poco más ocultas o crípticas para aquellos que somos entrenados en la arquitectura, ¿verdad? O sea que yo creo que esas tensiones son las que vamos a estar explorando durante estos dos episodios, que yo creo que no me sorprendería si tuviéramos que aumentar algún episodio adicional para tratar de descifrar qué es esto, ¿no? ujú, Otro episodio, como había mencionado, sobre cómo los arquitectos piensan sobre arquitectura, es la idea del futuro primitivo de Sou Fujimoto. ujú, Así como tú lo ves, alguien que es como centrado, un poco introvertido, su arquitectura intenta hacer todo lo opuesto, ¿no? Y cómo él intenta casi que proponer otro tipo de modelo de arquitectura en donde en vez de tener la arquitectura como contenedor de espacio, esta empieza a sugerir espacios desde adentro hacia afuera, ¿no? O sea que esto cuestiona un montón de cosas como la idea de la protección en la arquitectura que se origina en el siglo XIX, también la idea de cómo uno empieza a retar los sistemas del edificio, la estructura en sí mismo, ¿no? O sea, esto reta esta trilogía de Vitruvio, ¿no? El Firmitas, el Utilitas y el Venustas, ¿no? La belleza, la firmeza del edificio,
y el uso, ¿no? del mismo, el programa que a veces nos encanta como que tratar de presentar en el proyecto. Am, También ideas sobre Antonio Benítez Rojo, que de hecho tengo aquí el libro, no hay que preocuparse, vamos a tratar de resumir la idea principal, que afortunadamente ya yo he leído el libro completo, pero sí me interesa abordar esta idea que él sugiere de que el Caribe, en vez de verlo como un mundo meramente rizomático o enteramente fragmentado, es más como una galaxia, ¿no? Y que esa galaxia tenemos que buscar formas de ver cómo la hacemos inteligible, cómo la podemos percibir, ¿no? O sea que él propone ciertas ideas como el metarchipiélago, ¿no? Que de momento se propone que la idea del Caribe no podemos tratar de definirlo, pero sí podemos decir que porque los orígenes del Caribe están regados por el mundo, de momento el Caribe es algo más, es algo planetario, es algo que trasciende la escala humana. Y creo que eso es sumamente importante porque a veces no necesariamente tenemos una imagen, una idea de que es el Caribe tan clara como tal vez otros lugares, ¿no? O sea que yo creo que eso es un tema sumamente importante que deberíamos tratar de tackle, ¿verdad? También temas del arte en la arquitectura. Yo creo que un gran ejemplo son los arquitectos suizos Herzog y Nemeron, en donde en episodios anteriores hemos discutido la idea del arte en la arquitectura cuando hablamos sobre Frank Gehry. Recomiendo a todos los que nos están escuchando visitar ese episodio, Ujú. y así de momento van a tener mucho más contexto. Pero creo que también deberíamos ver a estos arquitectos suizos que de momento ellos tienen otro input en la arquitectura, particularmente sobre cómo la arquitectura se informa desde el mundo del arte, pero no necesariamente de un mundo puramente teórico, ¿no? Como ellos han tenido como que otros mentores a través de la historia, como Aldo Rossi, ¿no? Que es un arquitecto que intentó articular la idea desde un punto de vista teórico, pero también a través del dibujo, ¿no? Y cómo nosotros podemos presentar esta pequeña historiografía de un comienzo bastante humilde, particularmente esta casa que es la Casa Azul, que es uno de sus primeros intentos en tratar de definir la idea del minimalismo en la arquitectura desde su incepción, ¿no? en el mundo del arte, hasta su breakthrough, que fue en el 2000, que casi que esto fue el gran comienzo del siglo XXI, con el proyecto del Tate Modern, que ellos ganaron la competencia que tenían otros arquitectos de competencia como Norman Foster, Ujú. Sí. Una otros competencia bien, 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 fuertes, sí, sí, bien sí, asistida, y sin embargo ellos lo ganaron y en ese momento ellos no muy eran conocidos. nadie, no eran nadie, eran unos desconocidos, sí. Right, pero lo curioso es que ellos son un gran ejemplo de establecer, digamos, una arquitectura o una práctica con una idea, ¿no? Y esa idea ha estado evolucionando y ha sido consistente en todos los proyectos. Lo que pasa es que cuando tú tienes a una de las partes, ¿verdad? De esta pareja de arquitectos que es el motor casi que artístico y de comunicación, que es Jack Herzog, que es el que está aquí, la persona que no tiene cabello. Ujú. Este, él logra comunicar esa misma idea y de momento tú dices, wow, esto es un gran trabajo que se ha desarrollado a través de su carrera. Y uno ve por qué los proyectos son distintos en su expresión porque atienden ese componente casi paradójico de la arquitectura de lo local versus esta idea que es un arco completo de expresión arquitectónica, ¿no? O de exploración de ideas principales. Y por último, ¿verdad? Tratar de establecer este ground, este suelo, para tratar de entender cómo historiadores de arquitectura como Mario Carpo intentan traducir qué es lo que está ocurriendo justo ahora. Y esto es un libro que se publicó en el 2023, que se origina dentro del contexto de la pandemia. Y de hecho, él empieza hablando de la pandemia, ¿no? Sobre cómo este cambio de paradigma de lo físico a lo digital, de momento ya está formalizándose otra idea que para él no necesariamente cambia el paradigma actual, pero sí, sí curiosamente establece un tipo
de inicio a otra etapa, ¿no? Y claro, él habla sobre conceptos como automatización, diseño en la arquitectura, formas de creación, y habla sobre cómo es la expresión de esta arquitectura dentro de este contexto digital, ¿no? Particularmente sobre las ideas del el discrete architecture, o esta arquitectura discreta que es producto de la automatización. Y nada, eso es como que básicamente el overview visual para que Sí, las personas, el público, puedan anticipar el contenido, ¿no? De los episodios. sí, No sé si tienes interesantísimo. alguna Yo creo pregunta, que... algo que... Ah, discúlpame. Adelante. No, no, no sé si tenías alguna Ah, pregunta que no, no, quieres que no. abunde Primero el un poco más. comentario de que gracias por reunir esto in a nutshell, como uno dice, cómo vamos a estar organizando algunos de los próximos programas. Vuelvo y hago la, la clarificación de que no van a ser necesariamente secuenciales uno detrás del otro, pero ciertamente los temas son interesantísimos y me parece que van a ser eh, motivo de atención de todos los que nos están viendo. A mí me gustaría, Right. como comentario, volver a donde empezaste esta Ujú, segunda mitad, o a los comienzos de esta segunda mitad, donde hace referencia al libro ese editado por Bernard Schumi y Irene Shen, que utilizamos nosotros ujú, en unos programas anteriores, una temporada anterior, y que se llama The State of ujú, Architecture at the Beginning of the 21st Century, ¿verdad? Y ujú, donde el propósito es que reunía una serie de ensayos cortos, cortísimos, algunos de ellos, de arquitectos todos de mucho ujú. renombre, este, Right. eh, y que obviamente Bernard Schumann aprovechó su posición de decano para invitar, muchos de ellos eran Ujú, profesores de la escuela y ujú, pudo tener la ventaja de solicitarles esos ensayos. Y digo yo eso porque es un libro que muestra para mí evidente de cómo personas ujú. muy talentosas en la arquitectura escriben muy mal y se comunican muy mal. Yo Ujú, no sé si era la necesidad de síntesis ujú, lo que complicaba la cosa. Ciertamente, como diría mi padre, que en paz descanse, y quien escribió varios ujú, libros, profesor universitario, siempre me decía, la brevedad es una virtud que poca gente tiene. ujú, ujú, Y a mí me parece que cuando se hace un ejercicio de sintetizar ideas, ahí es que se prueba ujú, quién es el verdadero comunicador, ujú, cómo tú escoges lo que es verdaderamente importante. Y me parece que ese libro mostraba que ujú, muchos grandes diseñadores son terribles comunicadores. ujú, Y muchos de ellos eran profesores de la escuela. Y nosotros somos profesores de una escuela. Y ahora te pregunto a ti, como ujú, profesor, ¿en qué medida esa limitación de comunicar nuestras ideas, ujú, que quizás nos acompañan a todos nosotros, aunque tú eres un gran comunicador, pero ujú, no todos los otros tenemos esa virtud o esa habilidad? Pero ¿en ujú, qué medida esa limitación en términos de nuestra capacidad de comunicar las ideas puede afectar nuestro rol como pedagogo? O sea, ujú, ¿cuánto nos hacemos entender de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos en el proceso de aprendizaje por los que ellos transcurren? Y si logramos transmitir eh, el propósito del curso, el propósito de un ejercicio, las aspiraciones de un ejercicio. mm.
Bueno, un tanto complicado para contestar en 60 segundos, pero creo que a modo de broma, ¿no? Sí, Pero no. yo creo que el gran parte es que, al menos eso es lo que yo me he dado cuenta, no es tanto comunicar todas las dimensiones, los in and outs de la arquitectura, sino la idea central o la idea que ayuda a controlar todos esos elementos que están moviéndose, ¿verdad? Y yo creo que siempre es un grado de manejar la profundidad pero controlado, ¿verdad? Yo creo que uno no tiene que escribir el gran libro de arquitectura, uno escribe secciones, pedazos que hacen la antología de comunicar la idea de arquitectura, ¿no? O sea que yo creo que eso es una de las cosas que todo gran comunicador debe tratar de aspirar, ¿no? De comunicar la idea lo más sencillo posible para que motive la curiosidad para profundizar. Eso yo creo que es mi contestación a A tu veces yo pregunta. cuando tengo la oportunidad de compartir, que es toda la semana, de compartir con mis alumnos y de tratar de apoyarlos en la dirección de sus proyectos, los proyectos que ellos están desarrollando, pero que obviamente uno tiene que aportar para que ellos vayan aprendiendo. Muchas veces veo como que no me estoy comunicando bien, no estoy siendo bien entendido, y entonces termino con un montón de dibujos, yo digo yo, y me doy cuenta, y sketches que después ellos me dicen, ¿le puedo tomar una foto, profesor? Yo, sí, seguro, sí. Y me Ujú. doy cuenta que comunico mejor con mis dibujos que con que con mi Claro. palabra. O sea que no sé cuánto estará pasando eso. Gracias al Señor, Dios me dio una habilidad de poder dibujar con con algún grado de claridad y entonces me hago entender. Pero nada, hemos comenzado una serie de temas que estaremos atendiendo. Te agradezco la sugerencia, ciertamente interesantísimo, y le pido al público que se mantenga con nosotros pendientes porque estaremos discutiendo esos temas. Esperamos que de la manera más directa, más clara posible, esperemos que nuestra comunicación esté a la altura de nuestras aspiraciones, Ujú. y que estén con nosotros y nos acompañen. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Gracias por haber estado durante toda esta hora y gracias, profesor, por haber atendido nuestro llamado. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima semana. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.